Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de mi parte y de esta su fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Hoy 30 de agosto del año 2022, en el campus ubicado en la vereda Estrella Nueva del municipio de Jericó, provincia del Cartama, suroeste del departamento de Antioquia, Colombia, territorio Abya Yala, y que todos los pueblos del planeta conectados en la oración, en la palabra de Dios. Acabamos de meditar precisamente en la Fundación Amayá, en el Evangelio de San Lucas, sobre el poder, la autoridad, la dignidad de Jesucristo, Hijo de Dios, para expulsar los demonios, los espíritus, las malignidades que habitan en el ser humano, que les permitimos habitar, o que ellos toman posesión del cuerpo, de la mente o el alma para hacer de las suyas. El maestro de la mentira, de la falsedad, el profeta falso y el falso sacerdote, que quiere habitar en el reino de Dios, que es cada uno de nosotros siendo esa partícula comparada al absoluto. Esas son las partes todas unidas frente al todo. Esas son las complejidades de que tanto se habla. La unidad de contrarios de la que hablaba Mao Zedong. Solo es posible si cada quien estamos triangulando, como hemos venido diciendo, es una sugerencia, pero en otras interpretaciones, otras representaciones sociales, otras formas de abstracción. Pero en esa mistificación que es individual, es única, es indivisible, indelegable, pero es vinculante con la triangulación que cada ser hace de su relación con la divinidad, que es la sabiduría plena, la plenitud de Dios, el conocimiento de lo humano y la vivencia propia. Entonces ahí está la conciencia, la ciencia y la vivencia. De esa triangulación, esa vivencia es la realidad, que somos siendo cada uno. Y en el momento que cada quien vaya conectando esas miles de millones de individuaciones o mistificaciones o relaciones íntimas entre el ser con su creador, todos con nuestro creador, todos unidos al creador, al absoluto. Entre nosotros todos somos relativos y nos hemos de unir a compartir en estos caminos de vida, en esta existencia plena de vida eterna que somos siendo, este eterno presente, en esta humanidad que somos siendo, en cuerpo, en mente, en alma, en ese espíritu conectando con todos en armonía. Ese es el amor, amornización. Por eso en Jesús allí cuando expulsa ahí un sábado, saliendo de la sinagoga, a unos demonios que se habían apoderado de un ser que le reconocen, siendo no creyentes, siendo seres de ahí, que están habitando un cuerpo, una mente, un espíritu de un ser, y aparentemente poseso, ¿cierto? Toman en posesión de él. Ahí viene la posesión del otro, de lo otro, de lo que en el otro habita, desconociendo que un momentico, que el reino de Dios, ese templo sagrado por el bautismo. Y aquí viene es a habitar Dios, fuera. ¿Cuál es la autoridad? El amor. No es enfrentamiento, no es lucha, no es guerra. Y claro, todos se quedan sorprendidos. ¿Qué autoridad tiene para hacerlo? Con esa coherencia entre sentir, pensar y actuar, porque está conectado con Abba, con el Padre, desde su propio interior. Entonces ahí no hay fuerza humana, ni fuerza natural, ni circunstancial otra fuerza que pueda doblegarlo, que pueda resistirse a su imperativo pasivo, pacífico, sutil. La fuerza realmente del amor hace que la gracia brille per se. Meditábamos hace un rato precisamente en Fundación Amayá que esto que la sociedad nos ofrece, reconocimientos, títulos, méritos,
Eso es superficial, es débil y es mínimo. Realmente la autoridad que le da el significado, el sentido, la virtuosidad, la excelencia, el talento a ese ser es el amor. Es lo diferencial. Una madre abnegada, que ahí lo tomamos precisamente en el Salmo 144, el Señor es justo en todos sus caminos, del rey David, reconociendo ante Dios, siendo pequeño, que estos días meditábamos en ello con Pedro Justo de Río, precisamente Dios siempre se vale de los más pequeños para mostrar su poder, para levantarlos en gloria suya, a través de este ser como instrumento, este humilde servidor, todos siendo testimonio, Él puede hacer grandes cosas. Y entre más pequeños mejor, para Él el reto es más grande. Por eso viene a buscarnos pecadores, asumiendo nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, nuestra clemencia por la misericordia, no inclemencia. Al contrario, bajar esa soberbia, bajar esos espíritus, la kénosis, como decía de Juan Bautista. Él baja para que Cristo suba. Ese es el trabajo que hemos de hacer, que hemos venido meditando el pistón, a bajarnos para que Dios se enaltezca. Amén. Y esa meditación, cuando precisamente resaltando de la mujer, con la fertilidad que da vida, engendra a un hijo, una criatura, para que el templo vivo de la iglesia siga creciendo, se multiplique también por la presencia del hombre, de ambos. Pero queriendo mostrar allí que esa unidad de los contrarios solo es posible con esa mistificación. Hay unidad sí, solo sí. Cada ser conecta con la divinidad. Ese es el contrario. Él es el absoluto y uno es el relativo. Ese es el todo y nosotros somos la partecita. Entonces la complejidad habla del todo y las partes. Jean-Paul Sartre decía el ser y la nada. Nada cada uno de nosotros. Amorosamente así es. Y todo. Dios. Esa es la unidad. Lo otro es imposible por la fuerza. El gobierno por la fuerza. La economía por la fuerza. La sociedad por la fuerza. Imponer un liderazgo, me devuelvo. Imponer un servicio, un producto en el comercio. Imponer un mandato, una norma. No tiene sentido, no tiene cuándo llegar a unificar las conciencias humanas, que es la sabiduría del Espíritu, que leíamos ahí en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que es la sabiduría divina, que es en gracia del Espíritu Santo por el bautismo, y que esta común unión, el otro sacramento, en la unidad de las partes, ¿sí? En las acciones, las interacciones, las retroacciones, esa realimentación que se llama nutrición espiritual, mental, por las ideas, pero viniendo de Dios, no de la soberbia humana, del ego, de los apegos a la forma de hacerlo, a la ideología propia o manipulada o manejada con otros, ¿cierto? También se da por grupos que siguen cierta ideología, a veces, como hemos venido meditando, quizá falsas ideologías, terminan siendo ideologías, después son unas logias, porque se pierden ya las ideas y ya al final, sin ideas no hay nada, se desvanece. Los sólidos se desvanecen en el aire. Quizá un libro de Carlos Marx, que leía hace más de 20 años con Peter de Vries, que me lo recomendaba por allí en un curso de evaluación de impacto ambiental en Wageningen University, en the Netherlands. De hecho, pues hay un paréntesis, hoy hay y mañana, con la Escuela Ambiental de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, un evento sobre hidrología hidráulica en canales. Y pues quién es más que estos maestros del manejo de las aguas, en gracia de Dios, que han tenido su experiencia allí con, mencionamos estos días, quizá en este espacio, en el de Cambio Gnosis, por los pórteles ahí construidos por el mar que le van ganando terreno, y el tsunami o los movimientos del agua han ido
metiéndose allí, causar erosión, erodación y por tanto destrucción, pero que han ido sorteando y aprendiendo de esas experiencias de la vida, bajándole en soberbia, porque quizás sea cierto lo que decían por allá, Dios hizo el mundo y ablanda a los holandeses. Pues por estar hablando sandeces, si fue tal, ahí tienen para que aprendan. Desafortunadamente hermanos murieron, humanos, no humanos, especies, pues la naturaleza paga consecuencias de errores humanos, de no medir la consecuencia, la falta de la mente ética, el todo y las partes, el principio, el medio y el fin, las causas, los medios y los efectos, y verlos por anticipado. En ética, precisamente, ayer que teníamos el espacio del Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación con los ponentes y conferenciantes, Dios mediante, para ahora en septiembre, pues en ese ejercicio uno ve que en gracia de la discusión precisamente con la ética, falta tener esa visión, porque creemos que la ética son solo los valores propios, un estilo de vida propio, y muy alejado de la moral, las buenas costumbres, las prácticas, no, eso es del otro, eso lo creemos que es el bien y el mal, y se lo dejamos a Dios, no, mis amores. Hay una triangulación, conciencia que es sabiduría, ciencias que es de lo humano y la vivencia para poder tener de ahí una aproximación a una lectura de la realidad que camine en pro de la verdad, porque la verdad absoluta es Dios. Nosotros somos una partecita y tocando con otros en lo que sea similar, distinto, suplementario, pero, como hemos venido insistiendo, espaciotemporal y energéticamente conectados. Ya. Incluso ya es tarde cuando uno dice ya. Ama ya. Ya mientras dice eso, ya o ama o no ama. Pero que mañana, pero que un poquito, que una medida, ya se está alejando de esa realidad. Ya lo que está leyendo es cada vez algo más ilusión, como dice Edgar Morán, ¿cierto? O algunos otros de la complejidad. La ilusión y la realidad dependen de la percepción que cada quien tengamos, o hagamos, o pongamos de manifiesto, que circule la información espiritual. Liberar esa toxicidad mental, ese ímpetu emocional y el espíritu, que también hay necios, así como estos que se suponía inmundos reconocían a Dios siendo no creyentes. Es curioso. Nadie es profeta en su reino, decía el maestro desde su predicación. Cuando más lo reconocen a quienes se profesan de otra religión o se profesan ateos o no creyentes, pero saben reconocer quién sí sabe la verdad, como los griegos, disipados con sus dioses, pero sabían que un Dios que regula a todos ellos, que armoniza, que articula, y es el amor, la fuerza que articula todo eso. Entonces ahí viene la construcción que se viene haciendo desde la amornización. Por eso mencionaba lo del Congreso de Ética ayer, porque van llegando ya seres para hacer en Dios mediante 3 semanas las presentaciones, las ponencias, y tenemos un camino para tejer, que invitamos amorosamente a hacerlo, con este video del Seminario Ambiental de Orden Natural, la pregunta por el ser, por la realidad, estas triangulaciones entre la ensoñación, la imaginación y la proposición, la primera tríada, la segunda la percepción, la experienciación y la significación, segunda tríada, y la tercera la arquetipificación o mapificación o representación de lo natural, respectivamente de lo social y de lo cultural, para ir teniendo pues los tejidos. Dicho de manera más simple, es esa confrontación personal, esa hermenéutica propia entre ese ser y deber ser. O sea, su conexión ontológica con la divinidad, con la humanidad que somos siendo, humanos y no humanos, y obviamente con la naturaleza misma. Esa conectividad, esa triangulación es la que le permite ir haciendo día a día la comparación entre cuál es la realidad y cuáles son las lecturas de realidad que vamos haciendo en cada acontecer. Y ahí pues esa triangulación, lo místico, la divinidad, la realidad
y lo propio, ese yo que habita en cada ser. Y eso nos va poniendo a punto para que podamos hacer la unidad de contrarios en la diversidad, para que cada ser sea universal, sin fronteras, sin barreras, sin límites. La universidad es la universalidad, es el universo, los universos, los pluriversos, como bien se decía. Ahí estábamos meditando precisamente en un obispo, no recuerdo en este momento, que estuvo en Brasil, español, Saldarriaga o algo así, que trabajando con hermanos originarios de todas las comunidades decía, es que esa división que los indígenas de Brasil de tal región, de Manaos, que los de Bolivia, no, todos son indígenas, pueblos que habitan todo el planeta. Y él ha trabajado con bueno, en paz descanse, murió hace unos años, pero el legado que dejó fue Pedro, que me parece que se llamaba, que, que es unir todas estas filosofías de las que hablaban Paulo Freire, la pedagogía de la liberación, Leonardo Boff, la teología, y dista un poco pues del asunto papal, la iglesia pues como una jerarquía, como una imposición más dogmática, más de poder financiero, religioso, pues económico, religioso y político, que de buscar a través del amor esa coherencia, esa humildad, que es la autoridad de Dios, en la humildad, en el servicio, en vincularse con la comunidad allí. Y eso es lo que estamos tratando de proponer para este seminario, que precisamente es en contexto, en la vivencia diaria, donde esta vivencia espiritual conversa con la vivencia intelectual y por tanto la vivencia emocional entre especies, entre espíritus, entre seres siendo testimonio de una verdad que es única, Dios, amén, y cada quien en lo suyo haciendo su conexión. Eso es el tejido. Entonces, ya hablar de planificación, uno toma muchos instrumentos para hacer la investigación, acción, que en este caso, conversando, esto viene de los Países Bajos, precisamente ahora que mencionaba, hace más de 20 años con Participatory Methods, métodos de participación social, y ha tomado fuerza ahora con 2014 con la Red de Investigación Acción de las Américas, y pues se ha venido fomentando desde hace 10 años esta investigación acción que dio lugar a la construcción de la tesis doctoral en educación ambiental, de las bases teóricas en epistemología ambiental para el proyecto educativo institucional de la Universidad de Antioquia. Pues ahora nos toca tomarlo en la fase ex post, porque el diseño del PI, del proyecto educativo institucional, no se hizo con la propuesta nuestra u otra similar o una mirada ambiental amplia, sino que se hizo bajo el esquema de mesas de interlocución, que es lo mismo el método de participación, pero con mínimos actores, grupos expertos, grupos selectivos, lo que acostumbran entes de gobierno. No lo he dicho yo, lo ha dicho el doctor Vasco, que precisamente de ahí de la Facultad de Educación, doctor en educación, del grupo de sabios de los Estados Unidos, enseñando las matemáticas, que precisamente asesoró, acompañó en el diseño del proyecto educativo institucional, tuvo una conferencia en la Facultad de Salud Pública también hablando sobre pensamiento y obra de Héctor Abad Gómez, en paz descanse, que la semana pasada pues se hacía la conmemoración allí en el auditorio, pero hace 2 años él lo venía diciendo, de esa relación en tanto a Héctor Abad, la mente social, que es de la mente hacia afuera, la diferencia del médico clínico, que es la mente hacia adentro, el corpus. Y entonces hablaba de la politeia, como ese ser político, también lo decía este obispo de Brasil, que, que todos somos seres políticos. Y esa es la transformación que deben hacer los gobernantes, pero como seres místicos, seres virtuosos también, la excelencia, lo que tanto ha dicho Adela Cortina, que desde los griegos se exaltaba el ser exitoso en una sociedad, el ser sabio, el ser distinguido, era por ellos la llamaban sabiduría, pero desde el conocimiento humano, no es la sabiduría divina
que viene en gracia del Espíritu, que hay que invocarlas con humildad, no con la arrogancia del filósofo que cree saberlo todo, que a todo le pone discusión, y como dice Pedro Justo Berrío, en la filosofía viene la división, lo mismo que en la religión y lo mismo que en lo político. O sea, cada quien quiere tener su lectura de la realidad y hacerla una verdad e imponerla sobre el resto. Y eso así no, ahí no hay conversación. Pero la triangulación es mística, la mistificación es intelectual desde las inteligencias todas y es desde las vivencias. Por eso en inteligencias múltiples, y mencionaba al doctor Vasco porque con él empezamos camino tejiendo a través de las inteligencias múltiples hace más de 10 años, recomendado por la doctora Elvia María González de la Universidad de Antioquia, precisamente, vicerrectora actualmente, en su momento de docencia. En su momento siempre ha sido directora del Grupo de Didáctica de Educación Superior, pero en su momento estaba profesora en la Facultad de Educación. Intermedio con esos caminos de vida que ha hecho, de su vida y obra se puede dar testimonio fraternal, de amistad, de compañeros allí en la universidad, de que fue directora de la seccional del suroeste, acá en el municipio de Andes, seccional de la Universidad de Antioquia, por supuesto, y fue decana de la Facultad de Educación, trabajando desde esas pedagogías activas, también social constructivismo, pero más con la escuela de Adorno, con Gadamer, la hermenéutica, ahora viene hablando de las libertades. Para la sede del suroeste hablaba de las propuestas de las ciencias del espíritu, las ciencias de la salud, las ciencias de la tierra, y hay una propuesta allí que es para tejer, para conversar, para seguir construyendo allí, que ya iniciaron un camino o viene trabajando en ello, y eso nos apunta a nosotros para conversar unos etos en relación con lo que la Universidad de Antioquia viene haciendo, unos de ese camino, que es más una propuesta occidental. Habrá que mirar unos etos desde la Madre Tierra, licencia de la Pedagogía de la Madre Tierra, con Abadio Green, con otros hermanos originarios, y pues obviamente desde las Poéticas del Habitar, que también hemos venido conversando con el IDEA, el Grupo de Pensamiento Ambiental de la Universidad Nacional, Manizales, con Patricia Noguera. Y hay otros etos que estamos tratando. Pero para el caso del doctor Vasco, que empieza a hilar allí, en el de la salud, que mencionaba ahorita, bueno, cómo ha sido el enfoque de la medicina social, la medicina colectiva y la medicina clínica, donde se diferencian. Porque la salud pública es más bien salud clínica, con perspectiva o con proyección social desde diferentes herramientas o diferentes formas, como se dicen, baterías técnicas, científicas y académicas, muy basadas en el dato, la estadística, la epidemiología, pero muy poco la salud ambiental o la promoción de la salud en territorio, el trabajo comunitario. Eso es lo que hay que empezar a tejer como nuevos etos para que conversen. Pero el doctor Vasco ya nos abría un camino allí con el libro de Howard Gardner de las mentes creativas. Y a eso venía con el asunto de la ética, porque precisamente Howard Gardner, acuñando el concepto de mente ética, es esa mente sistémica, dinámica, compleja, que hace falta trabajarla en este seminario, en este congreso, perdón, internacional de ética, ciencia y educación, porque está muy orientado a los comités de ética. Y los comités son creados como estructuras aparte, como las partes de un todo, que difícilmente conversan. Entonces, por lo tanto, tienen una lectura muy sesgada, muy aislada, muy reducida. Y no, y son grupos élite o grupos también excluyentes en temas de género, en temas de étnica, de población étnica, de grupos. Entonces no se da la complejidad como tal. Y se utiliza mucho el tema del consentimiento informado, como un documento escrito. Si estamos hablando de planificación, hay que hablar también de presentimientos. ¿Qué hay en el corazón antes de la razón? Y por tanto de generar mediante la pasión un acto. El consentimiento ya es después de. Ahora, el con es más que escribirlo, conversarlo, construir con. Entonces ya entra un asunto importante aquí, de la relación del sujeto, que esto sí es de la complejidad con Morán, de vincularlo en la investigación.
Uno es sujeto de investigación. Aquí, frente a usted en las cámaras, frente a mí mismo que me veo en espejo, soy sujeto de mi propia percepción, de mi audio. Lo más cercano a mis oídos es mi voz. Entonces soy el primero llamado a hacerme el juicio de valor, la contrición, la valoración propia y dar el consentimiento. Presentimiento, consentimiento y habrá posteriormente un sentimiento. O sea, antes de salir hay un trabajo interno y eso es clave en tratar de ser filósofo, pensador. Un momentico, que eso lleva a un endiosamiento, puede llevar a una soberbia, a un ensoberbecimiento y a un sometimiento a otros, y eso no es correcto. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Muchas gracias.